Hola Andrés, ¿cómo estás? Federico Llamaría, Florencia Ripoll, te saludamos acá desde La Voz en Vivo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo hubiera querido seguir escuchándolo al Pupi, pero ustedes quieren aburrir al público hablando de política. No, mira, si hay algo que no sos nunca es aburrido. Así que te agradecemos mucho este contacto, lo valoramos mucho. Y hay tanto para preguntarte, Andrés. Vamos a tratar de aprovecharte. Arrancando, bueno, con toda esta telenovela, por decirlo de una manera simpática, es algo determinante claramente, de Milei Trump, ¿no? Y la declaración de Trump que intentó meterse en la campaña política argentina, ¿no? Pidiendo el voto de esa manera media extorsiva para Milei. ¿Vos le das importancia a eso? ¿Crees que tiene alguna llegada a la gente, al votante, que puede tener algún impacto? Probablemente no. ¿Por qué? Primero porque tenemos el antecedente cercano de que Milei ganó las elecciones después de haber dicho que Margaret Thatcher era su ídola. En la Argentina que nosotros conocimos, ningún político que diga que Margaret Thatcher es su ídola gana una elección presidencial. Que Milei lo haya hecho significa que los argentinos colocan el orgullo o el simbolismo en segundo lugar. Más importante era bajar la inflación o vengarse de la casta. Pero segundo, porque hay algo que se llama sesgo de confirmación, que es un problemita que tenemos todos los seres humanos en la cabeza. Y es que seleccionamos la evidencia, los datos, que ratifican nuestras creencias preexistentes. No vamos a buscar la verdad, vamos a buscar la confirmación de aquello en lo que creemos. Entonces los kirchneristas van a ver esto como colonialismo, pero los libertarios lo van a ver como occidentalismo. Cada uno lo va a interpretar a su favor y por lo tanto es muy difícil pensar que esto va a tener algún impacto electoral. Bien. La otra pregunta que te quería hacer con respecto al voto útil tiene que ver con el resultado de la provincia de Buenos Aires. En Córdoba dijeron que no fue un buen resultado para la oposición esos 13 puntos de diferencia que obtuvo el kirchnerismo porque activó los temores que pueden tener, por ejemplo, los votantes blandos, ¿no? Que estaban en duda si apoyar a Provincias Unidas u otras fuerzas más centristas. ¿Vos qué análisis haces de ese resultado de cara al 26? Yo soy un investigador empírico, eso significa que confío más en los datos que en mi intuición. Y los datos por ahora nos dicen que desde ese resultado electoral, Milei cayó en popularidad y Kicillof subió en popularidad. Necesariamente hubo algunos electores que cambiaron su percepción, pero no fue por asustarse de Kicillof, fue por revalorizarlo, por contraste con Milei y con Cristina. Y esto es clave. Yo no estoy diciendo que Kicillof no sea kirchnerista, pero sí que su estrategia no lo es. La estrategia que ellos definieron, ellos en el grupo que rodea a Kicillof, es ni kirchnerismo ni axelismo. La renovación del peronismo cantando nuevas canciones, que fue lo que alguna vez él dijo. Pero en cualquier caso lo que quiero marcar es el paralelismo que existe entre las elecciones bonaerenses y las cordobesas. En ningún caso se están enfrentando el gobierno con la oposición. En ambos casos se están enfrentando dos gobiernos, el nacional y el provincial. Milei en Provincia de Buenos Aires compite contra el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ambos con recursos, con territorio y con espacio en los medios. Milei en Córdoba compite contra el gobernador de Córdoba, con recursos, con espacio, con lugar en los medios. Así que fíjense ustedes que no tenemos una elección nacional entre gobierno y oposición. Tenemos 24 elecciones provinciales, en 19 de las cuales el presidente desafía al gobernador. Estamos compitiendo entre oficialismos. Olvidémonos de terceras vías. Provincias Unidas no es una tercera vía. Es la primera vía en las 6 provincias que gobiernan. Y Claro. casi nada en las otras 18. O sea que en ese escenario, esta idea en la que el presidente se metió solo de pintar todo el mapa de Violeta el 26 es medio una quimera. ¿Qué pensás de eso? Que hubiera sido una buena estrategia si la economía andaba bien. Ellos pensaron que llegaban con el milagro concluido, que íbamos a estar votando en octubre con una inflación de 1 punto mensual y que la gente iba a llegar a fin de mes. Si eso era así, la estrategia electoral era correcta. No siendo eso así, es decir, sin llegar a fin de mes y con una inflación que otra vez superó el 2% mensual, convenía hacer alguna alianza, convenía no pelearse con los tipos que te querían ayudar. Estoy hablando de media docena de gobernadores, como mínimo, del noroeste, muchos de ellos peronistas, Tucumán, Salta y Catamarca, del nordeste, uno radical, de la provincia de Corrientes, toda gente que hubiera estado de acuerdo en armar una coalición con el presidente, que habían votado juntos en el Congreso. Pero ellos votaban junto con el presidente del Congreso y los libertarios de su provincia votaban en contra de ellos en la legislatura. Faltó la segunda vuelta, faltó la reciprocidad en la lealtad. Y entonces el gobierno desarmó una coalición que tenía armada, la coalición de los 87 héroes. ¿Se acuerdan? Sí. Que invitan a comer un asado, después no invitaron, los hicieron pagar.
pero como fuera, tenían el tercio de bloqueo. Y de repente de 87 pasaron a 60. Perdieron 20 diputados. Los perdieron. No se fueron porque quisieron, no se los capturó otra fuerza política, los perdió el gobierno solito, haciendo malas estrategias electorales para una economía que no es lo que ellos esperaban. Andrés, ¿y Provincias Unidas para vos es una reinvención de lo que fue primero Cambiemos y Juntos por el Cambio? ¿Hoy está articulando ese espacio de centro-derecha con los partidos que lo formaron en algún momento, pero con otros protagonistas? Yo no veo Provincias Unidas como un espacio ideológico, sino como una coalición de los que gobiernan. Es una coalición de 6 gobernadores. Esto tiene que quedar claro, es una coalición de oficialismos. No son opositores, gobiernan, solo que se oponen a otro oficialismo que es el nacional. Y esto está bien, o por lo menos es muy informativo de lo que está pasando en Argentina. La gente está mayoritariamente satisfecha con aquellos que gobiernan. Fíjense qué paradoja. Los políticos más populares del país son mayoritariamente los gobernadores, que compiten por popularidad con el presidente. El presidente hasta hace 2 meses estaba muy bien, ahora no está muy bien. Y en general se pisa con los gobernadores, porque tienen, con estos de Provincias Unidas, porque tienen la misma base electoral. Hay muchos cordobeses que querrían votar a los dos. Claro. A Yarlora y a Milei. Van a tener que elegir. Claro. Pero no lo ves más cerca. Porque Milei decidió enfrentar a los que gobiernan las provincias. Digo, en ese espacio ideológico que vos no lo definís como tal, ¿no lo ves más cerca del centro-derechismo, digamos, de Milei o de Juntos por el Cambio? ¿En una lectura política? Izquierda y derecha ya no tiene mucho sentido. Fíjense que si ustedes le preguntan a la izquierda, consideran que el peligro para la democracia viene de Bolsonaro y de Trump. Y si le preguntan a la derecha, les van a decir que el peligro para la democracia viene de Chávez y del castrismo cubano. Así que cada uno lo ve para su lado, cada uno se considera demócrata y al otro autoritario o incompetente. Son los que gobiernan. ¿Son antikirchneristas? Sí, pero para definir al kirchnerismo como izquierda también hay que hacer un esfuerzo retórico. Porque en este momento lo que estamos hablando es de mayor o menor competencia para gobernar. Esto es claro. No estamos hablando de expropiaciones, de confiscaciones ni de comunismo, salvo que uno pretenda creer que Cristina es comunista. Para más capitalista que Cristina, no me imagino. Está bien. Vos viste que avanza la idea de que una posibilidad luego del 26 de octubre, obviamente hay que ver el resultado electoral, imagino yo, es que el gobierno se convierte en un gobierno de coalición o se abra a incorporar, bueno, va a haber cambios en el gabinete porque hay funcionarios que son candidatos y si ganan se van a tener que ir. Bueno, pero está esta idea de la coalición, hay señales. Destacábamos hoy Santiago Caputo retuiteando Macri que pide un acuerdo mayor del gobierno con dirigentes de todo el país. ¿Vos qué imaginás? ¿Cómo imaginás al oficialismo reconfigurándose luego del 26 de octubre? Excelente pregunta. Hay 3 escenarios. El primero es que sigan como hasta ahora, ellos solos. En ese escenario se caen, porque no llegan al tercio en ninguna de las 2 cámaras. No tienen escudo legislativo, no hay 2027. Creo que el gobierno ya decidió que ese escenario no va a ser el que lo continúe. El segundo escenario es reconstruir el tercio. El tercio los protege, impide el juicio político y les garantiza que sostienen vetos y decretos. Pero eso es un gobierno defensivo. Con vetos y decretos no hace las reformas necesarias. Ni la de jubilaciones, ni la de laboral, ni la tributaria. Para hacer esas reformas necesitas mayoría. Tercer escenario. La única manera de lograr mayoría en el Congreso es aliándote con sectores peronistas. No hay otra manera. Y el gobierno ya lo hizo. Esos 87 incluían algunos. Los gobernadores que mencioné del noroeste eran peronistas mileístas. Jaldo, Jalil, fueron los primeros que se hicieron mileístas y después él desde arriba de un poste. Así que no es imposible. Creo que el gobierno está pensando en esto. No solamente en el tercio de bloqueo, en ser un gobierno defensivo por 2 años, sino en ser un gobierno ofensivo que hace reformas. Y para eso necesita dividir al peronismo y aliarse con una parte. Por supuesto que no lo van a decir en la campaña. Pero no hay una Argentina reformista, sino es cruzando la calle y buscando el apoyo de aquellos que están enfrente. Vos decías que trabajás con datos empíricos. Uno de ellos es que La Libertad Avanza es el único partido que va a tener candidatos en las 24 jurisdicciones. Y después está Fuerza Patria, que son en 19 las provincias en las que va a tener postulantes. ¿Cómo se va a leer el domingo a la noche el resultado? ¿Cómo habría que leer ese resultado para saber quién ganó, quién perdió, cómo queda el gobierno? Va a estar en disputa el resultado, salvo que sea paliza. Si para un lado o para el otro uno gana por mucho, entonces no hay discusión. Si no ocurre esto, si no hay paliza, entonces podemos leerlo de la siguiente manera. Primero en votos.
Y ahí está el problemita que vos indicás, y es que para sumar a Fuerza Patria tenés que ir a buscar aliados con diferente nombre. Entonces el gobierno va a decir que no son, y Fuerza Patria va a decir que sí son. Segundo es por bancas. Y acá vamos a ver, porque la provincia de Buenos Aires está subrepresentada. Por la población, Buenos Aires tendría que tener 100 diputados y tiene 70. Sí. Así que suponiendo que el peronismo arrasa en la provincia de Buenos Aires, no va a tener tanto impacto a nivel legislativo. Entonces al gobierno le va a convenir contar cuántos diputados y senadores ganó. Y va a ganar muchos, sobre todo senadores. Va a duplicar su contingente de diputados y va a entre duplicar y triplicar su contingente de senadores. Aún así, no va a llegar al tercio solito, al tercio puro en ninguna de las dos cámaras. Va a necesitar amarillos o radicales con peluca para llegar al tercio. Y esta es la tercera interpretación, es la diferencia entre lo que tiene y lo que va a tener. Aunque Fuerza Patria gane más legisladores que los libertarios van a mejorar por mucho su actual representación legislativa. Así que lo que tenemos ahí son tres maneras de medir: por votos, por bancas o por diferencia de bancas. Y la disputa va a estar desde ese mismo día, cuando empiecen a salir la boca de urna. Sí, a ver a quién le conviene diseñar qué escenario. Claro. En eso pareció entrar un poco Milei ayer en la nota que dio, que habló de un tercio, de tener un tercio en el Congreso, luego del 26 de octubre. Exactamente. Si sacan el tercio con sus aliados, ellos van a gritar victoria. Y hacen bien, porque otra vez, la victoria va a ser interpretable. Entonces, el que empiece a interpretar desde ahora tiene ventaja. Andrés, yo te quiero aprovechar del todo el conocimiento que tenés de política internacional. Me gustaría escuchar qué lectura haces vos, qué explicación le das al apoyo tan inédito de Trump, y sobre todo si crees esto que dijo, esta cuestión media extorsiva de si a mi amigo Milei no le va bien, me doy vuelta y no quito apoyo a la Argentina. Si es una bravuconada, o la lógica es que le va a seguir interesando fortalecer una relación con Argentina. No le hizo ningún favor a su amigo Milei cuando le pone condiciones al apoyo. Y me interesa destacar esto porque se habla de extorsión. En realidad un extorsionador es alguien que te pide plata a cambio de algo. Sí. Ese algo suele ser defenderte del mismo. Dame plata o te rompo el negocio. Acá no hay extorsión, porque está ofreciendo plata. Está imponiendo condiciones. Si el prestamista tiene derechos, si la plata es de él. El problema es de la Argentina, que la necesita. Nadie nos obliga a ir a pedir. A Milei no le importa ir a pedir, porque él siempre dijo que tenía un alineamiento incondicional con Estados Unidos, y por lo tanto construyó un escudo externo, que fue muy inteligente de su parte. Lo construyó antes de que Trump fuera presidente. Cuando Trump era candidato, Milei viajaba a Estados Unidos y lo veía a Trump, no a Biden, que era el presidente. Así que sin tener mayoría en el Congreso, ni siquiera un tercio, sin tener mayoría en la opinión pública, o sea, un escudo popular, Milei construyó este escudo externo. Lo que hace Milei es racional. Lo que no se entiende bien es qué es lo que hace Trump. Y hay dos explicaciones. La de Milei es geopolítica. La del secretario del Tesoro, Bessent, es económica. Bessent dice, el peso está subvaluado, estamos haciendo negocio. No se piensen que le estamos dando plata a Argentina, estamos comprando un producto barato que pronto va a valer más, estamos ganando dinero. Son dos explicaciones distintas. Lo mismo pasa con los aranceles de Trump. Para Milei son geopolíticos, son contra China. En realidad Trump está ganando plata. Si uno mira cuánto recaudaron los Estados Unidos por aranceles desde que Trump los levantó, es impresionante el dinero que están haciendo a costa de los exportadores extranjeros y a costa de los consumidores domésticos. Así que la interpretación la dejo a la autonomía de cada audiencia, de cada lector. Pero acá hay dos argumentos. El de Milei es siempre geopolítico. El de Estados Unidos a veces es más económico. Lo hacen para ganar dinero y no para que nos alejemos de China. Los dos argumentos son convergentes, no son excluyentes. Pueden ser al mismo tiempo. Pero cada actor dentro del gobierno de Estados Unidos tiene diferentes intereses. Una es el secretario de Estado y otra es el secretario del Tesoro. Y los dos pueden vivir en paz. Disputar contra China un territorio luchado como es América Latina y juntar plata. Perfecto. Bien. Andrés. Sí, y China, por otro lado, ya te despedimos. Más allá de todos esos esfuerzos, uno ve que en la práctica avanza la relación con China. Acá los empresarios cordobeses están todos yendo a China, desarrollando proveedores en China. Uno ve la estadística de importaciones, se importa cada vez más de China, productos finales, equipos para las fábricas. O sea, sí. Hay ahí algo inexorable que va avanzando. Tenemos China para rato. Incluso hay políticos y empresarios que te decían, mientras China te da un puente, Estados Unidos te daba consejos. Bueno, eso Trump parece que lo entendió y ahora también quiere dar puentes, ¿no? Porque la ayuda internacional de China ha sido muy fuerte. Exactamente, consejos o lecciones. Sí. Fíjese esto,
Si China desaparece, nos quedamos sin mercado. Si Estados Unidos desaparece, nos quedamos sin financiamiento. Argentina es dualmente vulnerable y dualmente dependiente. Necesitamos a los dos. El día que China o Estados Unidos nos pidan una prueba de amor, es decir, separate del otro, nos hundimos. No estamos en condiciones de aceptar. Por eso es probable que haya una división temática, que Argentina mantenga el comercio con China, como lo mantuvo la dictadura con la Unión Soviética. Cuando Estados Unidos embarga a la Unión Soviética en los años 70 y 80, los militares siguen comerciando, le siguen vendiendo granos a la Unión Soviética. No porque fueran comunistas, sino porque necesitaban el dinero. El swap, otra vez, parece que vamos a coexistir con ambos. 20.000 millones de renminbis, 20.000 millones de dólares. Finalmente, infraestructura crítica. Puertos de aguas profundas, bases militares, 5G. Ahí sí es donde uno piensa que podrían poner los Estados Unidos una línea roja. Y China va a aceptarla, porque el tiempo en China mide diferente que en Occidente. Y nosotros tenemos estudios que muestran que China avanza en América Latina solo cuando Estados Unidos retrocede. No le moja la oreja, no lo ofende, no le pisa los pies. Está ahí, pero espera. Estados Unidos en este momento está haciendo un contraataque para tratar de que China retroceda. China va a dar un paso atrás y espera que Estados Unidos cambie su foco de atención. Bien, bueno, Andrés, interesantísimo, la verdad, escucharte. Te agradecemos muchísimo siempre. Siempre te preguntamos, ¿estás en Lisboa o estás acá? Ahora estoy en Lisboa, en 2 días voy a estar allá. Voy a votar. Perfecto. Bueno, con la barría. Vamos a intentar seguramente hablar con vos luego de las elecciones para que también nos des tu mirada. Te agradecemos mucho este contacto con La Voz en Vivo. Abrazo grande. Bien, hablamos con Andrés Malamud, politólogo desde Lisboa, analizando la política argentina tan compleja siempre, y Andrés, que tiene tanta claridad, nos ayuda a entender. Sí, muy, muy interesante su lectura y también lo que decía de, ¿no?, esta puja China-Estados Unidos.